Buen día a todos y a todas. Iniciamos esta presentación abordando el complejo panorama de la comunicación política en Colombia de cara a la campaña presidencial del 2026. El ecosistema digital electoral evidencia hoy una tensión constante y crítica entre la información periodística rigurosa, el activismo político desbordado, la viralización algorítmica y la competencia feroz por capturar la atención en las redes sociales. A lo largo de esta exposición demostraremos que las narrativas mediáticas en plataformas digitales han dejado de ser simples canales de transmisión para convertirse hoy en constructores activos de polarización y dinámicas de exclusión democrática. Para sustentar este análisis, no nos quedamos en la superficie, es decir, procuramos aplicar un enfoque metodológico mixto robusto. Por el lado cualitativo, un análisis tipo atlas.ti sobre publicaciones reales de medios de comunicación, periodistas y portales digitales en la plataforma X o X. Este corpus que identificamos fue codificado bajo categorías emergentes como la de difusión algorítmica, por ejemplo, audiencias ideologizadas e indignación digital. Por el lado estructural, cruzamos estos códigos con el marco analítico de Harold Laswell y esto nos permitió diseccionar aún más científicamente quién controlaba el mensaje, la naturaleza exacta de los contenidos, las características aceleradas del canal digital y la segmentación profunda de las audiencias. Asimismo, también nos mostró el impacto psicosocial o efecto real en la población. El primer hallazgo de ruptura de nuestro análisis de Atlas TI tumbó un mito. Las narrativas más radicalizadas no provinieron principalmente de los medios tradicionales de corte puramente informativo. El fenómeno se concentra en portales digitales con líneas editoriales políticas marcadas definidas, cuentas de opinión radical y actores híbridos que difuminan la frontera entre el periodismo y el activismo político. El análisis cualitativo indica que los mayores niveles de polarización narrativa a perfiles como Revista Semana, Revista Raya y Esto es Cambio. Estas cuentas explotan con frecuencia el lenguaje emocional, cuestionamientos directos sin filtro a los candidatos, el énfasis absoluto en escándalos, la construcción de antagonismos políticos insalvables y narrativas de crisis institucionales permanentes. Ahora contamos con un caso de estudio especial que fue el rol de la cuenta de El Tiempo, @El Tiempo, e hicimos entonces un zoom a este diario, a este medio como actor individual masivo. Esto quiere decir que el análisis de atlas.ti se desplegaría desde una categoría intermedia bastante interesante, es decir, hay un medio informativo tradicional y el medio de amplificación de controversias políticas es el mismo en este caso, que es El Tiempo. Si bien esto nos muestra una narrativa predominante de forma más electoral, informativa y de coyuntura, sí se muestra que hay una narrativa predominante en sí la información, pero que se busca una mayor neutralidad institucional frente a los medios abiertamente ideologizados, es decir, que cae de manera indirecta en las dinámicas de la polarización. Esto puede deberse especialmente a competir por el clic, por la visibilidad digital y pues esto prioriza en su agenda declaraciones controversiales, conflictos abiertos entre candidatos y las reacciones emocionales de figuras políticas. Así, aunque no es un actor radicalizado de origen, su alcance masivo termina legitimando y haciendo circular masivamente las narrativas polarizantes en el país. A través de Atlas TI logramos mapear las cuatro tipologías de contenido que inundan la campaña electoral. Primero, el contenido de confrontación política, enfocado en descalificar opositores y cuestionar su legitimidad sistemática. Segundo, el contenido emocional y de indignación, codificando como emoción negativa
e indignación digital. Este usa un lenguaje alarmista y señalamientos morales para forzar interacciones rápidas y comparaciones orgánicas. Tercero, el contenido estratégico electoral, donde las encuestas y debates no se usan solo para informar, sino para construir narrativas psicológicas de ascenso o caída política inevitable. Y cuarto, la narrativa anticorrupción y escándalo, que enfatiza las contradicciones de los candidatos para alimentar la lógica permanente del conflicto social. También nos parecía muy importante revisar el factor del sentimiento y la asimetría del engagement. Esto quiere decir que existe una asimetría brutal en cómo el sentimiento del contenido afecta a la audiencia. Normalmente los contenidos negativos actúan como un combustible de alta potencia, generan un incremento inmediato en la polarización, generan también respuestas emocionales intensas y también hay una sensación de crisis permanente y desconfianza institucional. Además, la herramienta que utilizamos, Atlas.ti, demuestra estadísticamente que los mensajes negativos obtienen más viralización y respuestas que cualquier otro. Y por otro lado, o en contraste, los contenidos positivos que buscan construir liderazgo u optimismo y los contenidos neutros también que reducen la incertidumbre y aportan contexto racional presentan niveles de interacción drásticamente más limitados y asimismo pues menor alcance, menor engagement y dando nuevamente así evidencia de la asimetría que existe entre estos factores de sentimientos. Al analizar las audiencias bajo el prisma cualitativo, identificamos tres segmentos marcadamente diferenciados. En la punta de la pirámide radical tenemos a las audiencias politizadas, usuarios con posiciones fijas que operan mediante una difusión militante, comentando y republicando agresivamente. En segundo lugar están las audiencias emocionalmente movilizadas, ciudadanos altamente sensibles al conflicto y predispuestos a compartir el escándalo por indignación moral o de identidad partidista. Por último, resisten las audiencias informativas generales, orientadas a medios tradicionales que aún proveen cobertura institucional, explicación electoral e información de servicio, representando el voto indeciso o el consumo racional de noticias. Para entender la gravedad de estos datos, debemos acudir a la teoría crítica latinoamericana. Por un lado, Villagómez nos recuerda que los medios en Colombia históricamente han tenido una responsabilidad directa de fabricar recuerdos, emociones colectivas y creencias que construyen figuras de el enemigo absoluto, bloqueando la reconciliación democrática. Por otro lado, el profesor Omar Rincón de la Universidad de los Andes lanza una advertencia demoledora en el Seminario de Comunicación Política. En nuestro continente se ha invertido el rol institucional. Los que tienen que gobernar se obsesionan con la comunicación como una estrategia de supervivencia, argumentando que si fallan es por comunicar mal y no por falta de ejecución. Paralelamente, los medios que comunican abandonan su rol fiscalizador y se transforman en actores políticos directos con intereses de poder. Sintetizamos todo en 4 puntos clave, que serían el primero, X como amplificador algorítmico de la polarización. 2, contenido emocional escándalo como modelo de negocio de portales radicales. 3, medios tradicionales atrapados en la lógica de la visibilidad digital. 4, urgencia de fortalecer el consumo racional frente a la desconfianza política institucional. Cabe aclarar que estas 4 conclusiones fueron extraídas del cruce de datos y los marcos conceptuales recibidos en la materia de Big Data. En primera instancia, contamos con que la plataforma X es estructuralmente hostil para el debate democrático neutral debido a su aceleración algorítmica. En segunda instancia, los portales radicales e híbridos han encontrado en el escándalo y la indignación un modelo de negocio y posicionamiento de gran efectividad. Ahora, para el tercer punto, los medios tradicionales de gran alcance como el tiempo se encuentran capturados en una encrucijada, amplificando indirectamente la polarización para no perder la relevancia digital. Y cuarto, la consecuencia más grave a largo plazo de esta industrialización del odio, la desconfianza y sobre todo la desconfianza política generalizada queda
o deja pensar también muchísimas preguntas en las cuales hay que profundizar bajo estos hallazgos metodológicos. Muchas gracias por su atención.